¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. Ya siguen creciendo el número. Cuando todos estén contentos, entonces va a ser bueno. Amén. Hoy terminamos nuestra serie que se llama El fruto del Espíritu es. Y tenemos como meta en este día cubrir esa última palabra que encontramos. Ya vamos a leer una vez más este pasaje. Disculpen un momento, aquí estamos. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es, vamos a leer todos una vez más la escritura. ¿Dónde es que leemos siempre? Ah, qué bueno que se acordan. Es que a mí se me olvidaba. Vamos a leer todos juntos Gálatas 5, 22 y 23. Digan amén cuando lo tengan. Amén. Claro, si está ahí, ¿cómo no lo van a tener? Gloria a Dios. Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Al final de este listado de las virtudes del fruto del Espíritu aparece la templanza o dominio propio, como también dice la Escritura. Ahora, Pablo usa la frase singular fruto del Espíritu con el fin de aclarar que los 9 elementos conforman un todo que es indivisible. Y por lo tanto, la naturaleza de estas virtudes requiere que cuando una de ellas se manifieste, también estar presente las demás. Una definición de la templanza o de dominio propio es, o alguien decía esto: aquel amor que conserva al ser humano íntegro e incólume para Dios. Y un segundo concepto que es aceptado implica la templanza, que la templanza tiene como finalidad mantener en equilibrio todos los efectos y deseos de la vida, de manera que así el creyente honre a Dios en todas las áreas de su vida. Las dos definiciones anteriores son complementarias y revelan una relación directa entre el amor que Dios nos demostró y puso en nosotros, y escuche bien, y nuestra capacidad de mostrar amor por medio de practicar el dominio propio. Podemos decir entonces que ese amor práctico del que acabamos de leer se manifiesta de dos maneras. Primero, se manifiesta, o la primera manifestación tiene que ver con la experiencia más pura e incondicional con la que Dios decidió amar al mundo. Todos conocemos este versículo, Juan 3:16. Y este versículo nos recuerda cómo Dios amó al mundo, porque de tal manera, no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Así, ¿quién no se lo sabe de memoria? Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Entregó a su Hijo, dio a su Hijo. Y yo creo que no hay mayor expresión de amor que el amor que da. Y no solamente dio algo, y no estamos hablando de dar cosas materiales. Dios se desprendió de su Hijo en quien tenía complacencia, a diferencia de nosotros que no dábamos complacencia a Dios. Por eso tuvo que entregar a su Hijo para que nosotros pudiéramos darle respuestas a Dios. Entonces, esto es una de las partes en las que encontramos cómo se manifiesta la templanza. Ahora, los beneficios de ese amor que Dios nos dio, los vemos, por ejemplo, por medio de su perdón, su salvación y la presencia transformadora de su Santo Espíritu en todos los que creemos en Dios. Ahora, la segunda postulación puede comprenderse como la capacidad que los creyentes tenemos de responder ante el amor que recibimos de Dios.
Por eso nosotros podemos leer lo que Juan escribió en primera de Juan 4:19. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Podemos mostrar la templanza que requieren las circunstancias más desafiantes de la vida porque Dios nos amó y nos dio a su Espíritu Santo para guiarnos. Nosotros podemos lograr mostrar templanza si el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas. Lo anterior significa entonces que los creyentes que ahora tenemos al Espíritu Santo somos capaces de hacer aquello que antes no podíamos hacer y a lo que incluso nos rehusábamos a hacer en obediencia a Dios. Así también entonces, por la obra de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, podemos abandonar aquellos hábitos que deshonran su nombre en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? ¿Hasta dónde estamos entendiendo? ¿Cuántos saben que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso el amor que viene de Dios y que proyectamos bíblicamente en Él y en nuestros semejantes, ese es el que nos motiva a tener dominio sobre nosotros mismos, tener autocontrol y moderación ante aquellas situaciones que podrían llevarnos por el camino egoísta que nos aleja de una vida guiada por Dios. Amén. Yo quiero ilustrar de alguna manera cómo puede una vida sin templanza, cómo puede manifestarse. Y tomé un ejemplo que Colombia nunca podrá olvidar. El 13 de noviembre de 1985, nadie se olvida, este 13 de noviembre se cumplirán 38 años de una tragedia terrible, porque la furia de la naturaleza sepultó bajo el lodo a Armero en el departamento del Tolima. ¿Sabe? Esta tragedia dejó 25,000 personas muertas. Esto sucedió por el deshielo del volcán Nevado del Ruiz, que se represó y después de que se represó, creó una avalancha cargada de agua, piedras, escombros y lodo que descendió de forma incontenible por el cauce de un pequeño río que se llama Lagunilla. Y al final, toda esta avalancha llegó a la planicie donde existía este barrio Armero. Ahora pensemos en algo, qué bueno hubiera sido que esa agua se quedara represada allí por siempre. Seguro que incluso hoy disfrutaríamos de un lugar atractivo, como atractivo turístico. Pensemos en esto, cuando una presa de agua está en perfectas condiciones, esto bendice porque va soltando pequeñas cantidades para dar un suministro a muchos. Sin embargo, cuando una presa de agua se desborda, arrasa con todo, destruye todo lo que está a su paso y el fin es destrucción y muerte, como vimos. Amados hermanos, nuestra vida es igual. Nuestras palabras, nuestras acciones necesitan el dominio y control de Dios para que podamos bendecir con lo que tenemos a otros y nunca perder el control de nuestra fuerza y hacer daño a los que nos rodean y aún a nosotros mismos. Voy a hacerles una pregunta que es prácticamente obligada. Y es una pregunta que Dios nos hace a todos, comenzando por mí. ¿Cómo estamos de dominio propio? ¿Cuántos somos aquí como Alka-Seltzer? Yo recuerdo hace muchos años recibimos a mediodía una visita inesperada y una tía, yo vivía en la casa de mi abuela y con mi madre y algunas de mis tías y ya casi iban a servir el almuerzo. Una de mis tías estaba haciendo el almuerzo y llegó esa visita y eran unos chicos que eran boxeadores y pues yo tenía gusto por el boxeo. Y mi tía, por ponerse a hablar con estos chicos boxeadores, se olvidó del almuerzo.
Recuerdo tanto que ese día mi tía había dicho que iba a hacer un sancochito, que llaman en el Tolima, y es que pican todo, no es sancocho grande, sino que pican los plátanos y todo así pequeño. Y estábamos ahí hablando con ellos cuando la olla a presión hizo ¡pum! Sancochito quedó pegado al techo, hermano. Una olla a presión descuidada es un peligro. Y un carácter sin dominio propio, una vida sin dominio propio, es una olla a presión descuidada. Hoy ustedes y yo necesitamos entender la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si yo les quiero decir algo de verdad, yo creo que soy la persona más necesitada del Espíritu Santo en mi carácter. Usted, pastor, sí. Yo necesito más que nadie, ante las vicisitudes de la vida, mantenerme con un carácter, con una templanza, con un dominio propio que sea ejemplo para los demás. Y sabe, lo podemos hacer muy fácil a veces con los amigos, con los hermanos en Cristo, en la iglesia, pero en nuestras casas a veces, bueno, eso me pasa a mí, yo no sé a ustedes. Yo no creo que aquí hayan de esas personas, porque aquí todos se ven lindos y parecen angelitos. Parecen, dije. Amén. Entonces, Gálatas 5, 22 y 23 nos dice exactamente eso, que no hay ley contra aquella persona que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y hablábamos de ese poder que tiene un principio, y es el amor que Dios nos ha derramado, y que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que los creyentes que ahora, voy a repetir esto, tenemos al Espíritu Santo, somos capaces de hacer aquello que antes no podíamos y a lo que incluso nos rehusábamos a hacer. Perdón un momentico. Entonces, ¿por qué es necesario el dominio propio en nuestras vidas? Porque nos ayuda a evitar que nuestros corazones nos controlen de forma desordenada. Y porque el Espíritu Santo en nuestra vida ayudará a que cada uno de nuestros pasos, en este caso la templanza, como respuesta a las dificultades, sea algo que dé testimonio a aquellos que nos rodean. Incluso el testimonio de la Escritura en los pasajes donde se menciona el dominio propio o la templanza, tienen como objetivo mostrar el carácter de Cristo y Él como ejemplo sea para nosotros entonces el camino o la meta a seguir. La templanza debe estar o está presente en todo creyente. Todo verdadero creyente tiene al Espíritu Santo, el dador de esta virtud, que tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Así como el gozo y la paz no dependen de circunstancias, sino de la presencia del Espíritu Santo, así también la templanza es una virtud que todo creyente es capaz de modelar, de practicar y de hacer crecer en su vida. Esto es una virtud que todo creyente es capaz de llevar a cabo en su propia vida, repito. Ahora entonces el que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad, por el poder del Espíritu Santo, de renunciar o huir de los deseos egoístas de la carne. Yendo ahora a la parte un poco más técnica, quiero decir que esta palabra dominio propio o templanza se traduce del griego enkrateia y significa el dominio que el ser humano tiene para evitar embriagarse con sentimientos o deseos
que van en contra de lo que Dios ha estipulado. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos, o los invita o los exhortó a no permitir que estos sentimientos o deseos los controlen. Mire lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesús, no vamos a ir ahí, lo voy a leer rápidamente para ahorrar tiempo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es por esto, hermanos amados, no sé qué me está pasando hoy. Bueno, estoy practicando mi otro idioma. Es por esto que en ocasiones se le llama al dominio propio la reina de las virtudes, ya que nos permite tener un control de nosotros mismos. Y ya veremos un poco más adelante con más profundidad sobre este asunto. Ahora, como seres humanos, que a veces, como seres humanos normales, sin Cristo, déjenme decirles, nosotros somos incapaces de someter nuestra voluntad a lo bueno, ya que el pecado nos domina tal y como Jesús lo dijo. Jesús también dijo lo siguiente: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Sin embargo, por obra del Espíritu Santo, se nos otorga esta preciosa virtud que nos ayuda a mantener nuestras bajas pasiones, deseo y temperamento bajo control, y por ello el apóstol Pablo exhorta también constantemente a controlar nuestra vida, abandonando todas nuestras antiguas costumbres pecaminosas y no dejarnos gobernar por ellas. Quiero que vayamos todos ahí, Colosenses 3:5. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora, la palabra templanza, la palabra que se traduce como templanza, también significa dominio propio o continencia en 1 Corintios 7:9. Y ahí se refiere al control del deseo sexual. En Gálatas 5:23 se aplica a las obras de la carne. En los versículos 19 al 21 encontramos toda la lista de lo que son los deseos de la carne. Y ahí aplicamos esta palabra. En 1 Corintios 9:21 se refiere a la disciplina del atleta, o que un atleta tiene para poder cumplir con deseos que son lícitos. Y él quiere llevar a cabo un trabajo para alcanzar la meta más alta, de tal manera que él de todo se abstiene, dice la palabra. La templanza o dominio propio describe a un hombre en quien prevalece la razón sobre la pasión, en quien la pasión y los instintos, aunque no han sido extirpados, llegan a ser, escuche bien esto, servidores en lugar de maestros. Esto significa que nosotros no necesitamos que Dios nos robotice. Seguimos siendo personas con deseos y pasiones, pero ahora están bajo control, porque Dios nos permite por medio de su Santo Espíritu tener ese control. No es que lo vamos a alcanzar de forma estoica, no es que lo vamos a alcanzar en nuestra propia fuerza. ¿Sabe por qué no roba un ladrón?
Suena raro, ¿no? Porque está preso, suéltelo y verá. Y eso es lo que pasa cuando el hombre quiere hacer con su propia fuerza lo que solamente Dios puede lograr. Hoy es necesario, mis amados hermanos, tener en cuenta que en nuestras propias fuerzas generalmente la templanza no fluye. No fluye la templanza. El dominio propio no fluye cuando nosotros nos lo proponemos de forma meramente natural. Quiero decirles que alcanzaremos templanza solamente bajo la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que la templanza es el ideal de la perfección del ser en una totalidad armoniosa. El motivo del dominio propio inicialmente era mostrar que la razón y la voluntad propia son soberanos. En el pensamiento paulino, el dominio propio no es un fin en sí mismo, sino un medio para la gloria de Dios y una expresión normal de la vida llena del Espíritu Santo. Los actos malos del viejo hombre están muertos con Cristo y las obras buenas del Espíritu Santo serán manifestadas cuando hemos entregado esa vida meramente carnal. Y es que hay hermanos carnales, ¿sí o no? No carnívoros, carnales. No es que comen mucho asado, no. De hecho, incluso personas en las iglesias, Pablo tuvo que decir a los corintios: vosotros sois carnales, pero cuando usted estudia, si es que estudia las cartas a los corintios, encontrará que estas personas estaban llenos de dones, pero también tenían muchísimos problemas por su carnalidad. El mismo Pablo entendió que a pesar de su libertad en Cristo, él tenía que tener su mente y cuerpo en servidumbre completa y todo bajo control. Mire lo que dice el apóstol Pablo enseñándole justamente a los corintios en 1 Corintios 6:12. ¿Lo están leyendo? Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice algo muy similar: todo me está permitido, pero no todo para mí, no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Por ello el cristiano debe luchar por controlar su mente, cuerpo y temperamento para hacerlo agradable al Señor y no ceder a los antojos de la naturaleza pecaminosa. En general, el dominio propio se refleja en muchos aspectos de nuestra vida, entre los cuales voy a nombrar algunos. Yo sé que este tema ahorita comienza a ponerse mejor. Dominio propio en la manera que comemos. ¿Cuántos comen bien? Mire este que es mire este que creo que a todos nos duele algo cuando hablamos de que el dominio propio nuestro se debe mostrar en la manera en que hablamos. ¿Cómo estamos hablando? Señor, escucha que o mejor, Padre, habla que tu siervo escucha. En la forma de cómo administramos el dinero. ¿Cuántos de nosotros decimos: Señor, necesito que tú me guíes en esto? En el uso del tiempo, en nuestras actitudes, en nuestro tiempo devocional. ¿Cuántos han doblado rodillas esta semana? No levante la mano. El dominio propio en cuanto a la lentitud, a la pereza. ¿Cuántos sabemos que hay pereza espiritual a veces?
¿Dónde está entonces el Espíritu Santo en esas áreas? En los deseos de la carne, que ya pudiéramos nombrar muchos. En nuestros sentimientos, incluso en la manera en que nos vestimos. Ahora, quiero hablarles de otra palabra que es sinónimo. Otra de las palabras griegas que se traducen como dominio propio es la palabra sofrosnimos. Yo no sé por qué me pongo a nombrar estas palabras y yo si a duras penas hablo español y mal, ¿se dan cuenta? Pero la transliteración de esto significa autodisciplina, y esta palabra sofrosnimos aparece en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Ustedes que han estudiado Timoteo aquí deben saberse ese versículo de memoria. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino al contrario, en vez de tener un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Yo quiero que notemos dos cosas. Es lo contrario a la cobardía, pero si usted toma atención, aquí no solamente no dice que solamente tenemos dominio propio. Yo quiero que entendamos, amados hermanos, que la palabra dominio propio o esta gracia que el Señor nos permite va siempre acompañada de otras de las gracias, otras de los 9 ejemplos que hemos visto. Aquí la vemos acompañada de amor, que nunca debe faltar en el corazón de un cristiano. ¿Cuántos saben eso? Pablo entonces pone la fórmula perfecta en la vida cristiana, porque sabiendo las grandes dificultades que el cristiano enfrenta, exhorta a Timoteo a tener coraje para enfrentar la vida. Yo hablaba con un joven ayer y me decía, sí, es que el problema es tener que decirle a estos hermanos tal cosa. Me llamaba de otra ciudad y yo le dije, si usted tiene problemas para decir tal cosa es porque usted está hablando de su corazón. Pero cuando usted tenga que hablar, primeramente hable con amor, pero nunca se dirija en la enseñanza a nadie si no es a través de la palabra de Dios, porque ya las personas no van a tener que pelear con usted, sino tienen que pelear con la palabra de Dios, tienen que pelear con Dios mismo, y yo no quiero que la gente haga eso, pero yo prefiero decirle a la gente la verdad antes que estar sufriendo en mi corazón y en mis sentimientos y llevando cargas por cosas que no tengo yo que llevar. La obra del Señor, aquí nadie es la cuarta persona de la Trinidad. Eso suena raro, ¿no? Así que Dios nos ha otorgado poder a través del Espíritu Santo, y este es regulado por el amor que nos impulsa al ejercicio bajo las motivaciones correctas. Dios nos llama con este amor, nos invita y nos impulsa a ejercer este amor bajo intenciones correctas. Sin embargo, Pablo agrega a la lista de la palabra dominio propio o autodisciplina muchas cosas, y no importa, amados hermanos, cuán dotada sea una persona de parte de Dios, sus dones nunca alcanzarán su potencial máximo sin la autodisciplina. Amén. El deseo de Dios es que alcancemos grandes promesas y explotemos al máximo la nueva vida que Él nos ha otorgado. Pero si somos indisciplinados, escuche esto, jamás lo lograremos. Las influencias de este mundo pecaminoso, nuestra naturaleza carnal, nuestro temperamento o malos hábitos pueden ser un estorbo para desarrollarnos en el plano que el Señor desea. Pero cuando ejercemos el dominio propio sobre nuestro carácter, sobre nuestra vida, entonces, perdón un momento. Entonces podemos dar ese fruto que Dios quiere que nosotros demos.
Si nosotros nos enfocamos en las cosas de provecho para nuestra vida, podremos estar seguros de llevar mucho fruto agradable para el Señor. En algunas partes de la Escritura, la Biblia compara la vida del cristiano a la del atleta, como les decía hace un momento. Segunda de Timoteo 3:8 dice lo siguiente, hablando un poco de autodisciplina para llegar a ganar la corona en las competencias, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Por qué Pablo le decía esto a Timoteo? Porque en las competencias griegas habían reglas que habían que cumplirse. Habían reglas que determinaban si el competidor competía genuinamente o no. Hoy en día vemos que hay reglas para el doping, ¿cierto? En ese tiempo habían reglas similares. Y aquí está la verdad y la profundidad de este versículo. Y lo que nos ilustra a nosotros es lo siguiente: si nosotros no vivimos conforme lo que Dios dice, no estamos compitiendo, llevando la carrera genuinamente. En otra parte de la Biblia, Pablo comparó la disciplina que se tiene en los deportes con la que debemos tener en la vida cristiana. Y esto también lo encontramos ahora en 1 Corintios 9:24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Wow! Déjenme decirle que esta palabra, si ponemos atención, es una palabra tremenda para nuestro carácter y nuestra vida. Todos corren, dice Pablo, pero ustedes y yo, que tenemos una misión de parte de Dios, y es dar testimonio, y para eso el fruto del Espíritu es totalmente necesario. Todos corren, pero solamente uno gana en las competencias. Y aquí lo maravilloso, amados hermanos, es que usted no compite contra nadie. Usted compite contra usted mismo. Y esto es el gran desafío. Porque usted podrá decir: yo voy a dominar de ahora en adelante a mi esposa, que no respire de tal manera, que no ronque. ¿Y cómo hago yo eso? Yo no puedo dominar, yo no puedo cambiar a otro. Lo más importante es que comience a cambiar yo mismo. Así que este punto es central. La templanza, hermanos amados, se vive en conjunto con otras virtudes. Ya les decía esto. Por eso, si Pablo menciona que la templanza es parte del fruto del Espíritu Santo, Pedro afirma que Dios nos ha dado todo lo concerniente a la vida y a la piedad cuando nos llamó a la salvación. Por favor, vamos un momentico a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 6. Dice Pedro en este versículo: antes quiero decir que esta obra divina nos ha posicionado fuera de la corrupción del mundo que existe producto de los malos deseos. Por eso es que Pedro, otra vez me equivoco, señala lo siguiente en este versículo: por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añaden a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Una vez más nos damos cuenta que el dominio propio no va solo,
siempre va rodeado de otras grandes virtudes. Recibimos la fe para creer en la obra salvífica de Cristo y la templanza o dominio propio para mantener nuestros deseos bajo el señorío de Cristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gracias porque llegaron, Señor. La templanza, amados hermanos, es un tema que nosotros tenemos que compartir con los inconversos. Cuando Pablo se presentó ante Félix, procurador de Judea, y después de Cesarea, testificó sobre 3 temas importantes: la justicia, la templanza y el juicio venidero. Aunque no tenemos exactamente los detalles sobre lo que Pablo expuso en aquella ocasión, es importante comprender que Félix fue un hombre mezquino que no buscaba la justicia, la templanza, y quizás negaba o ignoraba que él esperaba un juicio. Esto sucede entonces en Lucas, o más bien por el testimonio de Lucas, en Hechos 24-25, dice que Pablo, al disertar, al enseñar, al hablar sobre la justicia, el dominio propio o templanza y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Y aquí me llama la atención lo siguiente, que Félix estaba atemorizado. Yo creo que el Espíritu de Dios le estaba redarguyendo, diciéndole: Félix, tú no tienes dominio propio, tú no tienes templanza, y por eso el juicio venidero lo aterrorizó. Él no tenía dominio propio, no tenía justicia en su vida. Amados hermanos, existen muchos Félix a nuestro alrededor que necesitan conocer el mensaje del Evangelio. Que el amor por el Señor, hermano, nos guíe a vivir con integridad para compartir al mundo el Evangelio y hablarles a otros creyentes sobre la necesidad de la templanza que viene como fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué el último fruto del Espíritu Santo es tan importante para tomar buenas decisiones, especialmente en relación con la demostración de las otras características del fruto? Me explico. ¿Por qué es tan importante que la templanza esté presente? ¿Por qué es tan importante? Déjeme decirle que sin templanza no podemos mostrar ninguno de los otros atributos. Por eso es que Pablo lo deja de último, para encerrar todo aquello. Amados hermanos, para un cristiano esta cualidad va mucho más allá de controlar nuestro temperamento. Para un cristiano el dominio propio se trata de resistir la tentación de quebrantar la ley de Dios, incluyendo perder los estribos y reaccionar ante otros sin demostrar el Espíritu Santo en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Amén. Toda acción comienza en la mente y por lo tanto tener dominio propio implica, escuche bien, tener control absoluto de nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 termina diciendo que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero usted se preguntará: pastor, ¿y cómo eso es tan bueno? ¿Y cómo se come eso de conseguir templanza? Yo creo que una de las formas de entender el cómo alcanzar la templanza es cuando usted obedece la palabra de Dios a través de lo que el Espíritu Santo está diciendo en 2 Corintios 10:5. Y todo se radica en estos pensamientos que necesitan ser domados, necesitan ser llevados a la obediencia a Cristo. Pero fíjense que aquí hay una palabra importante. La palabra llevando cautivo significa que usted, ¿cómo se lleva a un cautivo? Alguien que se apresa. ¿Cómo hace la autoridad? Esposado, quitándole su poder, quitándole la capacidad de delinquir, si estamos hablando de una persona que comete un delito.
Llevar cautivo significa amarrar, aprisionar, encerrar, domar. De tal manera que solamente quede este pensamiento bajo la custodia de Dios, porque dice que debe ser llevado a la obediencia a Cristo. Ustedes y yo tenemos armas perfectas, maravillosas, grandes y poderosas en Dios para derribar argumentos y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestras armas no son carnales, dice el versículo 4. Perdón. Si usted desea crecer en el dominio propio, debe entender esto. Señor, yo te entrego este pensamiento. Señor, yo no admito este pensamiento. Señor, te lo entrego a ti. Aprésalo, Señor. Hazte el amo y Señor de mi mente y mi corazón, a través de permitir solamente que tu palabra brille en mi ser, de tal manera que la gloria sea para ti. Es necesario, mis amados hermanos, aprender esto. Yo el primero. ¿Cuántos necesitan aprender sobre el dominio propio? Gloria a Dios, ya son de mi equipo. Bienvenidos al club. Debemos recordar, hermanos, que lo natural es parte de este mundo, que está en las manos del enemigo, porque eso dice la Escritura. Así que, como cristianos, debemos reconocer que el dominio propio incluye abstenernos del mal de este mundo. De hecho, la instrucción de la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, es la siguiente. Ahora usted dirá, ok, pastor, ya sé más o menos cómo entrego todos esos pensamientos, pero ¿por qué es que los pensamientos mundanos llegan tanto a nuestra vida? ¿Usted sabe por qué? Porque estamos muy pegados al mundo, hermano. El apóstol Juan, en su primera carta, comienza con una frase que a mí me parece lapidaria para nosotros. No améis al mundo. ¡Wow! No améis al mundo. ¿A quién se dirige esa palabra? A cristianos, pero aquí parece que era para cristinos, hermano, porque aquí estos están amando al mundo. No améis al mundo. No le dice, miren a ver si dejan de amar al mundo. No lo hagan. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice y explica por qué. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y otra de las razones maravillosas o potentes, mejor pudiera decir, para que dejemos de amar las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Y luego encontramos después de ese punto y coma un pero. Pero, eso significa lo contrario. Pero el que hace lo contrario al mundo, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. La gloria sea para Dios. ¿Qué es el dominio propio entonces? Es el esfuerzo continuo de resistir la tentación de volver a lo que el mundo ofrece. Y eso, hermanos y hermanas, es nuestra lucha diaria. ¿Cuántos de aquí tienen luchas? ¿Cuántos no tienen luchas? Levante la mano el que no tenga luchas. Y vamos a decirle entonces, venga, oramos por usted a ver si usted nace de nuevo. Porque si usted no tiene lucha, significa que usted no conoce la verdad. Sigue ciego, porque el enemigo, dice la Escritura, ha tapado, ha puesto una venda, ha enceguecido los ojos de las personas para que la luz de Cristo no les resplandezca.
es entonces el dominio propio, demostrar el espíritu, el fruto del espíritu, en lugar de cometer las obras de la carne que leímos o que sabemos que se encuentran en los versículos 19 al 21 de Gálatas 5. Ahora, ¿por qué Dios quiere que tengamos dominio propio? La razón por la cual Dios quiere que crezcamos en dominio propio tiene que ver con el resto del fruto del Espíritu Santo descrito en Gálatas 5, 22 y 23. Estamos, amados, en una batalla, como leemos en 1 de Juan 2, 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice eso. Esta es la batalla de la que acabo de hablar. Y esta es la idea que Satanás tiene del mundo. Ahora, el Señor Jesús pudo marcar de forma muy clara, y esto es importante, mis amados hermanos. El Señor Jesús marcó de forma muy clara la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, y los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. ¿Todo por qué? Porque claramente Él le dijo a los saduceos, a los fariseos y a todos los feos, les dijo lo siguiente, Juan 8:44. Una de las cosas principales, amados hermanos, el fruto del Espíritu Santo siempre será verdad, contrariamente a lo que es el pensamiento del mundo. En Juan 8:44 el Señor le dijo en la cara a algunos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí hay un punto, y quiero retomar y juntar este versículo, esta primera parte, con lo que les compartía hace un momento de 1 Corintios 10:5. Porque los pensamientos se deben llevar cautivos, y estos hombres lo único a la obediencia a Cristo, ¿cierto? Pero estos hombres estaban obedeciendo el pensamiento de Satanás. Querían hacer justamente lo que Satanás siempre quiso hacer. ¿Sabe qué quiso hacer siempre Satanás? Matar a Cristo. Desde niño lo siguió para matarlo. ¿Recuerdan cómo tuvieron que salir José y María? El enemigo persiguió siempre matar al Señor Jesús. Pensaba que con eso él lograría una victoria. Y aquí Jesús les dice: ustedes quieren hacer, porque eso es lo que querían hacer, acabar con la vida del Señor por su religiosidad, por su corazón pervertido. Y entonces el Señor les dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en Él. Amados hermanos, debemos estar claros en qué estamos creyendo. No podemos creer en un Dios que no existe en la palabra. No podemos hacernos una imagen de un Dios a nuestro antojo y nuestro acomodo, porque entonces el fruto del Espíritu no encontrará lugar en nuestros corazones, pues estaremos obedeciendo solamente a un espíritu de idolatría, porque tener a un Dios diferente al de la Biblia no es otra cosa que mera idolatría. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando usted dice: sí, la palabra dice, la escritura dice, pero yo digo, en ese momento estamos creando un Dios a nuestro antojo, y no podrá fluir ninguno de estas nueve características del carácter de Cristo en nuestra vida. No podrá fluir. Así las estudiemos 5 años consecutivos. Hay que tomar hoy una decisión y decirle: Señor, me rindo para que tú, Señor,
guíes mi vida a través de tu Santo Espíritu y la templanza venga a adornar mi vida de tal manera que cada uno de los 9 elementos de este fruto tuyo, Señor, sean reflejados. Yo pueda amar, Señor. Amén. Por otro lado, la idea que Dios tiene del mundo incluye que todos demuestren el fruto del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo encaja el dominio propio? ¿Cómo lo hace en todos los aspectos del fruto? Necesitamos dominio propio para poder demostrar amor verdadero en vez de deseo o infatuación para amar a los demás. No como el mundo ama, sino como Cristo amó. La palabra del Señor en Efesios 5:2 nos dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Wow! Señor, queremos oler rico los domingos. ¿Cuántos quieren eso? ¿Y por qué no todos los días? Todos los días necesitamos el olor fragante a Dios. Por eso, amados hermanos, la iglesia necesita tener claro cuál. Y cuando me refiero a la iglesia no estoy hablando del local, ya saben eso. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios necesita tener claro que no es de un día a la semana ser cristianos. Porque si somos cristianos una vez a la semana, realmente no deberíamos llamarnos cristianos. Deberíamos llamarnos los más grandes hipócritas de esta vida. Necesitamos dominio propio para tener gozo en medio de las dificultades de la vida. Primera de Pedro 1:8 dice: Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabe qué maravilloso es que el gozo esté en nuestra vida? Y he dicho esto muchas veces. Pero la gran diferencia entre gozo y alegría es que la alegría necesita un aliciente exterior. Usted necesita irse para un circo a reírse para estar alegre. Pero cuando usted tiene gozo, aunque camine en valle de sombra o de muerte, no temerá nada. Aunque pase por dificultades, usted podrá alabar a Dios y dar gracias a Dios. Amén. Necesitamos dominio propio para llevarnos bien con los demás y buscar la paz en lugar de ser conflictivos. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dice que los pacificadores son bienaventurados, no deben ser, son bienaventurados. ¿Cuántos de ustedes han pacificado una pelea últimamente? ¿Y cuántos de ustedes la han comenzado? Ay, sí se ríen, no se rían que estoy hablando de ustedes. Yo también. Ahí lo encontramos en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. Oh, gloria a Dios. Cuando le buscamos problemas a alguien en la casa, después uno está tan mal. ¿A cuántos les pasa? ¿Cuántos le contestaron mal a la esposa? ¿Cuántos le contestaron mal al esposo, al hijo? Y sabe, este carácter tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Uno sabe si es una buena ama de casa, no solamente si la sartén está brillante. Y es mala ama de casa si la sartén está achatada. No por el desgaste de los años, sino por lo que usa ese sartén o para qué lo usa ese sartén. Algunas ya saben, miren lo que hicieron ahí. Sí, se le da duro. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo es que le da? Amén. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados entonces sean. Necesitamos, amados hermanos, dominio propio para soportar a los demás con paciencia. Este es un atributo que no puede faltarle a ningún pastor. No me estoy quejando, pero sí.
Así que, amados hermanos, la paciencia es algo importante. No es fácil ser pacientes para con todos, ¿cierto que no? Por favor, vayamos todos a 1 Tesalonicenses 5:14. ¿Qué dice ahí? Leámoslo todos juntos. También Señor, gracias. Para con todos. Necesitamos además, amados hermanos, dominio propio para no buscar automáticamente nuestro bienestar, sino para ser benignos y también buscar el bienestar de los demás. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los de otros, por lo de los demás. ¿Sabe? La benignidad a veces es mal entendida. Y esta benignidad a veces se ha vestido de estando solita, se viste de una santidad y de un amor y de una paciencia, pero a veces muchos han corrido detrás de la benignidad y creen que con eso ya cumplen todo el mandato de Dios. Mucho cuidado con eso, hermanos. Podemos mirar por los demás y es necesario hacerlo, pero en el justo balance. Porque cuando algunos toman la benignidad como su escudo, creen que ya han logrado por sus obras, por sus regalos, por sus dádivas, comprar la gracia del Señor. Y lastimosamente en las iglesias se ve la benignidad como algo muy ponderado, o se pondera de una manera exagerada, debido a que muchas personas pueden ver la benignidad como lo único necesario para ser cristianos. Es triste esto, pero les quiero decir que debemos mirar los unos por los otros, pero no entregarnos solamente a buscar hacer eso como algo bueno para ser vistos por los hombres. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos dominio propio para hacer lo bueno y escoger entre entrar por la puerta angosta que lleva a la vida en lugar de por la puerta ancha que lleva a la destrucción. Necesitamos, hermanos, dominio propio para permanecer fieles y no permitir entonces no dejar que los burladores debiliten nuestra fe con sus mofas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 dice algo importante: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como dije desde el principio de la creación. Solamente, de verdad, ¿a cuántos les ha pasado que se burlan de ustedes por ser cristianos? Nunca podré olvidar cuando el Señor me llama. Bueno, conozco del Señor y estaba contento, y me llamaron unos amigos y me dijeron: oiga, ¿usted qué está haciendo? Que está perdido. Y para mí pensaba: no, los perdidos son ustedes, pero bueno. Entonces me dio por aceptar una invitación de los amigos a caminar por la calle, porque habían ciertas fiestas allá donde yo vivía. Y de pronto me voy hablando con uno nomás y se quedan, y eran hombres y mujeres, era un grupo en el que hacíamos comidas y nos divertíamos
Sanamente no me atrevo a decir, pero nos divertíamos. Y entonces voy caminando con uno de ellos hablando aquí a solas y yo lo saqué aquí aparte para hablarle un poco del Señor. Porque la misión mía era convertirlos a ellos. Y cuando voy caminando de pronto comienzan a gritarme, aleluya. Y todos se reían. Porque ahora yo era un aleluya. Era un hermanito de esos santurrones según ellos. Yo recuerdo ese día, no, ¿sabe? Creo que yo recuerdo ese día porque me sentí muy mal. Y yo no sabía en ese momento si me sentía mal por ellos o por mí. Yo era un recién convertido. Pero qué triste es cuando alguien, de todas maneras, permite que una burla los saque de casillas. Se burlaron de mí ese día hasta que se cansaron. No olvido ese día, pero les aseguro que si ahora me gritaran aleluya, yo les diría gloria a Dios. Porque he comprendido algo. Él es mejor. Él es el camino verdadero. Él es la buena vida. Es la mejor vida. Tener al Señor en mi corazón es lo mejor que pudo pasarme. Es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Y a usted, si de usted se burlan, recuerde que está escrito, vendrán burladores, vendrán personas que andan en sus propios deseos, vendrán personas que siempre estarán diciéndole, usted es lo que es o usted fue. Usted fue tal cosa, ay, usted era así. Era. Ahora no. Es parte de mi vida pasada. Soy nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y para ser nueva criatura en Cristo hace falta solamente creer en Él. Pero luego también hace falta doblegarnos a su palabra para que su carácter sea impregnado en nosotros y todo lo que vivamos, lo vivamos ahora en Cristo Jesús. Amén. Porque nosotros, amados hermanos, necesitamos dominio propio para cada cosa en nuestra vida. Y necesitamos dominio propio para ser mansos y mostrar compasión y misericordia con amor verdadero como Dios lo hace con nosotros. Amén. Segunda de Timoteo 2:24, ya casi termino para que no me miren mal y se puedan ir a dormir cómodos. Aquí algunos ya están durmiendo un poco. Van a quedar con tortícolis. Dice la escritura en segunda de Timoteo 2:24, una recomendación de Pablo a su hijo en la fe Timoteo. Y esta es una recomendación para todo aquel que quiere servir a Dios. ¿Cuántos aquí quieren servir a Dios? Amén. Todos, pues entonces esta palabra es para todos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Sabe? Una persona que es apta para enseñar debe ser apta para aprender. Amén. Y sufrido, esa parte no la leamos, que eso no nos gusta. No hay ministerio sin sufrimiento. No hay ministerio sin tristeza. No hay ministerio sin lágrima. No hay ministerio sin clamor. No hay ministerio sin dolor. Ah, no, pues ahora sí no quiero servir, Señor. Pues no, esa es su decisión. Pero no podrá usted alcanzar servir a Dios si no es capaz de doblar rodilla, si no entiende que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Esta es la verdad. La templanza hace que nosotros podamos servir a Dios. Es un medio para servir a Dios. Porque imagínese usted sin templanza ahí en la puerta esperando a la gente, o aquí predicando. Y no digo que yo la tenga suficiente,
Por la gracia del Señor estoy aquí parado. Se lo digo de verdad. En los mensajes anteriores de esta serie hemos destacado a varios personajes bíblicos que sobresalían por algún fruto del Espíritu en especial. Pero siendo Cristo el ejemplo perfecto en todos los aspectos del fruto, nadie, creo yo, podría ilustrar el fruto del dominio propio mejor que Él. La historia de Cristo la podemos encontrar principalmente en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿y cuál es el otro? Primera de Oscar también la tenemos, ¿no? Pero también está presente en toda la Biblia, digo, pues es el creador que después vino a la tierra como ser humano. La palabra nos dice en Juan 1:1, en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él se hizo carne para venir, ¿cierto? Ahora, sus experiencias y acciones en la tierra son la guía de todo cristiano verdadero. La vida de Jesucristo, mis amados hermanos, como ser humano, es el ejemplo insuperable de dominio propio. ¿Y saben por qué? Porque para poder pagar la pena de nuestros pecados era necesario que Jesús viniera a una vida libre de pecado. Y esto requirió de un constante dominio propio y la ayuda de Dios. ¿Sabe? Es importante este punto. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Si Cristo el Señor necesitaba de la ayuda del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Amén. Así que aún al enfrentar la evidente tentación de Satanás, quien lo tentó con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Jesucristo nunca perdió el control. Muchas veces también debió dominarse para permitir que la voluntad de Dios se hiciera tal como estaba planificado, absteniéndose, por ejemplo, de llamar legiones de ángeles para que lo salvasen de la tortura y de la muerte. ¿Saben eso, cierto? Por favor, vamos a terminar casi ya. Mateo 26, 53 y 54. ¿Qué dice ahí? ¿Acaso piensa que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Y cuándo dijo eso? ¿En qué momento el Señor dijo eso? ¿Quién sabe eso? ¿Cómo? Amén. Él sabía que le esperaba, ¿sí o no? Él sabía que lo iban a torturar, que lo iban a masacrar, que arrancarían sus barbas, que lo abofetarían, que lo escupirían, que lo desnudarían, que lo latigarían, que lo llevarían que tendría él mismo que llevar esa cruz pesada y que luego le clavarían en sus manos y en sus pies, que atravesarían con una lanza su cuerpo, que le pondrían una corona de espinas que atravesarían sus sienes, y no quiso pedirle al Padre una legión de ángeles, ni muchas legiones de ángeles, las que él quisiera. Él podía destruir todo, pero se abstuvo. Dígame, ¿dónde encuentra usted un mayor ejemplo de templanza? Por eso debemos mirar a la cruz. Por eso debemos mirar a Cristo. Por eso hoy al terminar oraremos y pediremos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo haga morada en nuestro ser. Pero debemos arrepentirnos y rechazar todas aquellas cosas que sabemos que van en contra del ejemplo de Cristo. De hecho, el Señor se arrodilló, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío,
Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad, Señor, como tú lo quieras. Amados hermanos, Jesucristo es el único ejemplo perfecto de dominio propio, así como de todo el fruto del Espíritu. Y déjeme decirle una última cosa. Si no fuera por su dominio propio, por su templanza, por su autocontrol, aún estaríamos bajo pena de muerte por nuestros pecados. Hoy estaríamos completamente condenados a vivir eternamente en oscuridad, en tiniebla, separados de Dios. Padre, yo quiero pedirte en el nombre poderoso de Jesús, por cada uno de nosotros, Señor. Hemos hecho diez temas que hablan del fruto de tu Santo Espíritu en nosotros. Señor, yo quiero pedirte en este día que cada uno de mis hermanos clame hoy, y que cada uno de nosotros nos podamos arrepentir de nuestros pecados, Señor. Nos podamos arrepentir del mal carácter, de las palabras duras, Señor. Pero no solamente arrepentirnos por un momento, sino que esto sea una verdad en nuestra vida, Señor. Crea en nosotros, oh Padre, un espíritu recto, Señor, que esté delante de ti sin vergüenza, Señor. Oh Padre Santo, quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, que ha estado completamente tentado, que está en medio de dificultades y está en la tentación de responder como a ti no te agrada, de responder violentamente, Señor. Oh, perdón, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, por no entender que el dominio propio, mi Dios amado, es el reflejo de tu amor, de tu bondad, de tu benignidad, Señor, de la paz, de la paciencia, de la fe que decimos tener, Señor. Que el dominio propio, Señor, viene a coronar todo aquello, Señor, que tú mostraste y que quieres que nosotros tengamos en nuestra vida. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros en este momento, Señor, sea redarguido, Señor. Y clamo a ti en el nombre de Jesús, Padre, para que con completa valentía, Señor, hoy le digamos, Señor, perdóname. Perdóname por mi comportamiento. Perdóname porque te deshonro cuando no soy eso que tú dices que yo debo ser, Señor. Perdóname, Señor, por dejar el evangelio como con un mal testimonio, Señor, por avergonzarte, Dios. Perdóname, Dios. Yo quiero invitarlo a levantar una mano al cielo y clamar juntos: perdónanos, Dios.